Cordial saludo, mi nombre es Ketty Blanco. Yo hoy vengo a hablarles sobre las políticas de los derechos de los niños. La política de los derechos de los niños es el tratado internacional que ha adoptado las naciones al reconocer menores de 18 años que son personas sujetas de derechos plenos, como la supervivencia y el desarrollo y sobre todo la participación infantil. Los estados están llamados a respetar, a cumplir las distintas leyes sin distinción alguna. Estas leyes favorecen al desarrollo y la unión de los diferentes países. Se reconoce que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. Por lo tanto, las Naciones Unidas hacen frente a esta situación. Por eso, tenemos estos interrogantes que nos van a dar a conocer paso a paso la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces se nos viene a la cabeza preguntar qué es la Convención de los Derechos de los Niños. Y la Convención es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, donde se reconocen a todas las personas menores de 18 años como sujeto pleno de derechos. Entonces podemos hacer la pregunta y decir cuál es el propósito de la Convención de los Derechos de los Niños, por qué se creó esto. Entonces simplemente se crea para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por parte de personas adultas. Y entonces preguntamos, ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños? Entonces, esto se hace a partir de cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes. Y bien, si bien se sabe, entonces nosotros preguntamos, ¿y cuáles son los principios generales para la realización de los derechos de los niños? O sea, ¿cuáles son esos principios que rigen esas normas y esas garantías en los derechos de los niños? Entonces, los principios son la no discriminación, el interés superior del niño, el desarrollo a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil. Esos son los principios generales. Y los objetivos del desarrollo del milenio es reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población, en general aquella donde se encuentran menores de 18 años. Entonces podemos preguntar o preguntarnos, ¿y cuáles son los beneficios de la atención y la educación a la primera infancia para el desarrollo? Entonces están las acciones de protección y cuidado y educación, que es aquello donde se prepara al niño para el desarrollo social, cognitivo, físico, para lo largo de su vida, para que sea protegido ante aquellas violaciones de derechos o aquella violación integral que se le pueda realizar al menor. Entonces, esos son uno de los beneficios en la educación de la primera infancia. Entonces nos llega otro interrogante que dice, ¿por qué es importante que se implementen las políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia? Simplemente podemos decir que esto se implementa por servicios y programas adecuados, que desarrollan estrategias de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública internacional. Y entonces, ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? Hagamos un interrogante grande y nos paramos ahí. O sea, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué se vive actualmente frente a la educación inicial? Simplemente la situación económica y social como condición para el pleno desarrollo de las nuevas generaciones. Se parte de la certeza de que no es posible garantizar los derechos de los niños y niñas en contextos signados, por ejemplo, por la pobreza, la marginalidad, la inestabilidad laboral, la migración compulsiva, los desplazamientos o la violación. Esos son uno de los tantos motivos por el cual nuestra situación actual en la primera infancia realmente es triste.
porque hay mucha vulneración de derechos, porque no se les respeta a los niños cada uno, cada una de las normas que los rigen a él. Es por eso que vemos muchos infantes trabajando, por eso vemos muchos menores de 18 años en las calles vendiendo limones, arreglando zapatos, tirando basuras. ¿Por qué? Porque son muchas las situaciones actuales. Entonces, ¿qué pasa con aquellos papás que no tienen empleo? Simplemente obligan a sus hijos y la misma economía, o sea, integra a los niños a la labor de trabajo forzados. Y es por eso que se sacan a los niños de las escuelas. Es por eso que hay muchos pupitres vacíos. ¿Por qué? Porque se están violando los derechos, porque las normas no se están cumpliendo. Simplemente se aplican en unos casos y en otros no pasa nada. Ellos, tal vez muchos pensarán, esa fue la vida que les tocó. Entonces, esa es la situación actual que nosotros vivimos frente a los derechos de la primera infancia. Entonces, una de las noticias internacionales relacionadas al incumplimiento de los derechos de los niños es que más de 200 niños están sin documentos y viven pendientes de su escolarización en Melilla. Quiere decir que más de 200 niños, escuchemos bien, más de 200 niños no asisten a un colegio por no estar documentados. Entonces podemos preguntar, ¿qué pasa con las entidades? ¿Dónde están aquellas personas que garantizan los derechos de los niños? Porque esos niños no están documentados. Entonces con esto quedan muchos interrogantes a la descubierta y podemos decir que nos interesa hablar de los derechos de los niños, no solo porque es un tema importante, sino porque es uno de los temas que realmente es triste tratar. ¿Por qué? Por ver tantos niños en la calle, por ver tantos derechos violados a los niños, por saber que nosotros podemos tener todo en nuestras manos, pero simplemente nos quedamos callados, por tenerle miedo a las entidades competentes que se encargan de eso. Estas fueron las fuentes, las referencias bibliográficas, la cual se pueden apoyar para poder aprender más y para poder investigar más. A todos, muchas gracias y que Dios me les bendiga.